chicos? ¿O qué entienden por segunda ley en general? Ajá, te describe dirección de los procesos. ¿Qué más? ¿Qué más, Brenda? Puede presentar irreversibilidades. O sea, no contar las irreversibilidades en parte de... Ya, puedo ver lo de reversibilidades y irreversibilidades. Bueno, siempre como les digo, la parte de hito 1 que han visto hasta ahora, saben que, perdón, hito 2, la parte que es energía, saben que solamente la energía se conserva, ¿cierto? Ahora, con esta parte que es la parte de la segunda ley, tengo dos postulados, ¿cierto? El postulado de Kelvin Planck, el postulado de Clausius. ¿Qué me dice el postulado de Clausius? Que yo no puedo transferir energía de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, ¿cierto? O sea, pónganse a pensar de que, claro, naturalmente no puedo transmitir energía de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, sino de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío, ¿cierto? Y ahora, el enunciado de Kelvin Planck, ¿qué es lo que me dice? No se puede transformar el calor en trabajo. Claro, que todo el calor que yo le proporciona a un ciclo no se puede transformar en trabajo. ¿Y por qué creen que se da eso? Por irreversibilidades, ¿cierto? ¿Y cuál es la principal irreversibilidad que hace que todo el calor en ese ciclo no salga en forma de trabajo? Porque hay una salida de calor. Ajá, pues porque hay una salida de calor, ¿ya? Entonces, eso es como que la parte general. Ahora, esa parte de las máquinas, bueno, están los enunciados de Kelvin Planck y Clausius. Ese es en el caso de la transferencia de calor desde un medio que se encuentra bajo temperatura hacia otro de alta, se dan los ciclos de refrigeración. Porque eso no es un proceso espontáneo, ¿ya? Luego el ciclo de Carnot. ¿Para qué usaba lo del ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot está conformado por ¿qué? Dos procesos adiabáticos y dos ¿qué? Y dos isotérmicos, ¿cierto? Ya, ahora, la máquina de Carnot, ¿qué es lo que me dice? Es una máquina ideal, ¿cierto? Entonces, el ciclo de Carnot, o cuando yo oye la eficiencia de Carnot, ¿qué es lo que me quiere decir acerca de un dispositivo de una máquina? Esa es la eficiencia máxima. Claro, que esta es la eficiencia máxima que yo puedo tener, ¿cierto? O sea, Carnot es lo ideal, ¿ya? Ahora, creo que se los pregunté una vez, está en una de las preguntas que siguen también de las que vamos a practicar. ¿Por qué si en Carnot, o sea, me dice que para el rendimiento de Carnot siempre, el ciclo de Carnot es un ciclo reversible, ¿cierto? No presenta irreversibilidades. ¿Todos ustedes sí entienden eso? Y ahora, ¿por qué a pesar de eso, Carnot, yo en una máquina de que yo estoy evaluando esta máquina, y yo evalúo la eficiencia de Carnot? Porque esa eficiencia nunca puede llegar a ser el 100%. A pesar de que no presenta reversibilidades. ¿Qué es lo que hace que mi eficiencia no llegue al 100%? No puede llegar a ser absoluto. Ya, claro, no puedes llegar a ser absoluto porque tienes dos opciones, ¿cierto? Uno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto sea igual al 100%? Que esto sea ¿cuánto? Cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto sea cero? Que la temperatura caliente sea muy alta, ¿cierto? O la temperatura fría sea muy baja. Y eso es posible, o sea, creen así pensando, ¿sí? ¿Es posible o es fácil de hacer? No, ¿cierto? Es por eso que Carnot, a pesar de que es un ciclo ideal y es la eficiencia máxima que puedo tener, nunca es el 100%, ¿ya? Y ahora, entropía. ¿Qué es la entropía? O sea, me mide el desorden, ¿cierto? Me mide el desorden molecular en un sistema X, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es la entropía? ¿Depende del proceso o de los estados? Y si depende de los estados, ¿qué es? Una propiedad, ¿cierto? Ya, entonces, acá pueden ver un diagrama TS. Siempre, cuando les pongan así un caso X y les dicen algo que sea como entropía, siempre evalúen el inicio y el fin, ¿ya? O sea, siempre van a evaluar el punto en el que inicia y el punto que terminan. ¿Por qué? Porque acuérdense que como es una propiedad, solamente va a depender de esos puntos, ¿cierto? Entonces, si yo les digo que un ciclo X presento irreversibilidades, pero tengo, o sea, da una trayectoria así, ya es 1, asuman que es el mismo punto de inicio, ¿ya? Y ese es otro. Si yo les pregunto en cuál hay una mayor variación de entropía en el sistema, ¿en cuál me dicen? En ninguno, ¿cierto? Porque los dos están empezando en el mismo punto, por ende, en el punto 1, la entropía en este estado es la
misma, ¿cierto? Y en el punto 2, la entropía en este estado también es la misma, ¿cierto? Entonces, la variación de entropía en el sistema va a ser la misma, ¿cierto? Ya. Ya, ahora, la parte del balance de entropía, o sea, esta parte donde usan ya para evaluar procesos, es similar a la primera ley, porque nosotros en primera ley para sistemas cerrados tenemos que la energía en el sistema es igual al calor menos el trabajo, solamente eso, ¿cierto? No hay flujos mágicos ni nada que hagan que la variación de energía en el sistema cambie, ¿cierto? Para sistemas abiertos, aparte de calor y trabajo, tengo flujos mágicos, ¿no? Ya, entonces en la parte de acá es lo mismo, o sea, esta es la parte que evalúo yo en el sistema, si cambio total de entropía en mi sistema, y la parte de acá es la entropía de entrada y la entropía de salida, más la entropía generada. Esto es esto. ¿Qué es lo que les interesa hallar? Porque depende de eso yo voy a saber si mi proceso es posible o no, ¿cierto? ¿Cómo sé eso? Cuando es igual a 0, cuando es menor que 0 y cuando es mayor que 0, ¿cierto? Igual a 0, posible, pero reversible. Menor que 0, imposible. Y mayor que 0, posible, pero irreversible, ¿cierto? Ya. Ahora, eso es para sistemas abiertos. Y para sistemas abiertos, para sistemas cerrados, yo no tomo en cuenta los flujos mágicos. ¿Cómo puede entrar o salir entropía de mi sistema? A través de los flujos de calor, ¿cierto? Acuérdense que siempre eso es esto, ¿ah? Esta temperatura es la temperatura de frontera. Acuérdense, se las dan o le asumen que es la de la temperatura de... Depende del proceso que le den. No siempre van a asumir que es la temperatura del sistema, ¿ya? Pero mayormente siempre se las dan. Ya, y ese es el balance de entropía en sí. Voy a borrar. Está la monta por ahí. Ya, y como se dan cuenta, es similar a la primera ley. La parte de acá se evalúa en el sistema y la parte de acá en la frontera, ¿cierto? Esto es lo que hemos visto, los flujos de calor entre temperatura y frontera, esa es la entropía generada, que es lo que me importa hallar. La parte de acá es lo mismo, la parte de acá es en el sistema, todo lo de acá es en la frontera, estos son los flujos de calor entre la temperatura de frontera, esos son los flujos mágicos de entrada por la entropía de entrada, perdón, claro, sí. No, es entrada menos entropía, está bien. Y estos son los de salida, más la entropía generada, ¿ya? ¿Tienen alguna duda acerca de esto? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Y ahora vamos a hacer esos ejercicios, que son ejercicios teóricos. Quiero que me ayuden respondiendo, ¿ya? Vamos a dejarlo así, ¿ya? ¿Alguien puede leer el ejercicio 1, porfa? No tenés que borrar la pizarra. No, ¿pueden leer con eso o borro? ¿Sí? ¿Normal? Ya. ¿Alguien puede leer el ejercicio 1? Ya, Rodrigo, lee el 1. Un ciclo termodinámico puede alcanzar una eficiencia térmica del 100% si todos los procesos se realizan de un modo reversible. Esa ya lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? ¿Es verdadera o falsa? Falsa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que era eso? Claro, porque por Carnot, que es un ciclo reversible, no puede llegar al 100%. Y si por Carnot no puedo llegar al 100%, una máquina tampoco va a poder, ¿cierto? Por más que sea reversible. Ya. Ahora, el ejercicio 2 que dice, una fuente de irreversibilidad es muy común es la fricción. Por lo tanto, cuando una sustancia X en un sistema cerrado realiza un proceso con fricción, entre los estados 1 y 2 alcanza una mayor entropía si realiza un proceso sin fricción entre los mismos estados. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? ¿Por qué falso? Claro, porque no importa el proceso, o sea, la entropía, ¿qué cosa es? Una propiedad, ¿cierto? Depende de los estados. Si los estados se mantienen igual, la entropía en el sistema, ¿cómo va a ser? La misma, ¿cierto? Ya. Ahora, el ejercicio 3 dice, es imposible que la entropía en un sistema abierto se mantenga constante si existe un único flujo de masa desde el entorno hacia el sistema.
¿Quiénes dicen que es verdadero y quiénes dicen que es falso? ¿Me entendieron o no? Ya de nuevo, ya. Deme un minuto. Ahora, si hay solamente un flujo másico de entrada, Se acumula más. ¿esto se va a mantener constante? No, ¿cierto? Porque el flujo másico va a hacer que la variación de entropía en mi sistema cambie, ¿cierto? Por una acumulación. Entonces, ¿es verdadero o falso el enunciado? Pero no podría contrarrestar el flujo de masa con bajar la temperatura en el sistema. Disculpa. No podría como que contrarrestar el cambio de entropía. Es que no te lo dicen, o sea, solamente te dicen que es por un flujo de masa, o sea, asumes que las condiciones se mantienen igual. O sea, no te dicen, si te dijeran, hay un flujo de masa de entrada y bajas la temperatura del sistema y ya analizas de dos maneras, ¿entiendes? Pero como en este caso solamente te dicen que hay un flujo másico de entrada, o sea, no es posible que eso se mantenga constante. O sea, la afirmación es verdadera, ¿cierto? Ya, ahora el ejercicio 4 dice, una empresa de ingeniería solicita al gobierno peruano 250.000 soles para desarrollar un sistema de una entrada y una salida. Ya ese sistema. Que opera de modo estacionario, bien. Le ponen estacionario. Mientras produce trabajo mecánico. Acá. En este sistema, un gas ideal realiza un proceso isotérmico, es gas ideal. El proceso es isotérmico. Y la presión de salida, o sea, la presión 2, que es la de acá, va a ser mayor que la presión de entrada. Y te dicen, si usted sabe el evaluador técnico del gobierno, ¿aceptaría este proyecto? ¿Cómo yo sé si lo puedo aceptar o no? ¿Qué es lo que hago? Chicos, ¿qué es lo que hago acá? Primero veo si es proceso o ciclo, ¿cierto? Si es ciclo, ¿qué evaluaba para ver si el proceso era posible o no? Para ver si lo aceptaba o no, ¿recuerdan? La eficiencia y la eficiencia máxima de Carnot, ¿cierto? Ahora, si es proceso, ¿qué es lo que evalúo? La entropía generada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un balance de entropía, ¿cierto? ¿Y si es ciclos Carnot? ¿Qué? ¿Y si es un ciclos Carnot? Ajá, evalúas Carnot, que es lo máximo, y la eficiencia normal. O el coeficiente de operación. Ahora, eso va a ser igual, balance de entropía es igual al flujo másico. Ya, ahora, como es un gas ideal, voy a usar otra fórmula, ¿cierto? Ya no uso esto porque ya no lo obtengo de tablas, ¿cierto? Ya no lo obtengo fijando dos propiedades, fijando el estado con dos propiedades, ¿cierto? Entonces lo que voy a usar es esto. Esto ¿cuánto va a ser? 0, ¿cierto? Porque es estacionario. Y esto va a ser igual al calor específico a presión constante ¿cierto? Va a ser eso, ¿no? Ya. Ahora, si me dicen que el proceso es isotérmico, ¿esto cuánto es? ¿Cuánto es esto? Se va, ¿cierto? Ya, ahora, si me dicen, yo dejo la entropía generada. La entropía generada va a ser igual a R logaritmo neperiano de la presión 2 sobre la presión 1, ¿cierto? Eso es lo que me está quedando, ¿no? Más lo sumatorio de los flujos de calor entre la temperatura. Más, o en eso sería menos porque está puesto del otro lado, ¿ya? Si me dicen que la presión 2 es mayor que la presión 1, ¿qué es lo que puedo afirmar en este caso? ¿Cómo me va a salir ese término? Positivo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender exactamente? O sea, ¿qué es lo que necesito exactamente, aparte de todas las consideraciones que me han dado, para poder responder a la última pregunta? Saber si el sistema es adiabático o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hubieran puesto en este caso como respuesta a esta pregunta? Que va a depender de qué cosa. O sea, hubieran puesto en un caso
En el caso de que el proceso sea didáctico, el proceso sí aceptaría el proyecto ya que el proceso sí es posible, ¿cierto? Porque lo evalúan con la entropía generada porque ese valor te va a salir positivo, ¿cierto? Ahora, como en este caso no me dicen nada, escribo eso y la otra suposición. ¿Qué es lo que pondría? Que dependería de qué cosa. De la dirección del flujo de calor, ¿cierto? Porque va a depender si esto tomo este signo o tomo el otro. Dime. Si la división de las presiones es menor a 1, puede ser negativo. Disculpa, no. Si la división de las presiones es menor a 1, pues el cociente de las presiones. Pero en este caso, o sea, lo pones ahí que la presión 2 es mucho mayor que la presión 1, ¿entiendes? O sea, ahí ya no te puede salir o no. Entonces, en este caso tendría. Si no, sí o sí sería negativo. Claro, ajá. O sea, va a depender de eso. Pero en este caso, solamente como te dicen que te dan esto, ya asumes que es mucho mayor. O sea, ya no va a ser como que un 0.1 de diferencia. Para que te puedas sentir poquito, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces tendrían que ser eso. Acuérdense, chicos, cuando les piden preguntas cosas, si algo es posible o no. Evalúen primero si es ciclo o si es qué cosa, si es proceso. Si es ciclo, ¿qué hacen? Hay la eficiencia normal o el coeficiente de operación para los ciclos de refrigeración o bombas de calor y la eficiencia máxima, ¿cierto? Si es proceso, ¿qué evalúan? Lo de acá, balance entropía, ¿no? Es que la variación de entropía, o sea, es eso, pero ahí es masa de entrada menos masa de salida. O sea, lo que es de salida. No sería el negativo de eso. La CP sería. ¿Esto? Ajá. ¿Que te refieres que eso sea negativo? No, lo que pasa es que como ese está positivo, lo despejas y pasa al otro lado y viene a ser positivo. No, o sea, nos referimos a la fórmula, porque S de entrada menos S de salida sería S1 menos S2, y en la fórmula es S2 menos S1 igual a esto de ACP por la. No, viene a ser esto. O sea, esta es la variación de entropía con respecto a los flujos máximos. A ver, espérate. ¿Y qué es lo que está a la izquierda en la segunda ecuación? Sí, viene a ser eso. O sea, va a depender de eso. Lo único que depende es si usas la de que se ve con la diferencia de volúmenes con la diferencia de volúmenes o esta. Lo vemos aquí, ¿ya? ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta sobre eso en general? ¿Qué dice en el lado izquierdo de la segunda ecuación? ¿Dónde? Ahí en el lado izquierdo de la segunda ecuación debajo del triángulo. ¿Acá? Sí, en el lado izquierdo. ¿Allá? ¿Sí? ¿Qué dice? Es esto sin rayado, 0. Dime. ¿Dime? Ese T2, P2, T1 y P1 son de los flujos o del estado de. No, este es de los flujos, porque lo de ahí es 0 porque es estacionario. Ok, entonces, esa fórmula, la segunda, es solo para cuando hay flujos de entrada y de salida. Ajá. ¿Y cuando hay solo entrada es la misma o cambia? ¿Cómo cuál es la entrada? No, es que cuando hay sola entrada, o sea, cuando solamente hay una entrada, o sea, nunca les van a decir que, al menos a lo que yo he hecho, nunca les van a decir que un proceso, o sea, tienes un gas ya y solamente es una entrada. Porque en este caso solamente lo evaluarías en estado 1. Y esto, para, ya no, cuando sacas esta fórmula que la sacas de las ecuaciones TDS, ya no lo vas a integrar desde un S1 hasta un S2, sino va a ser diferente. ¿Entiendes? O sea, normalmente siempre tiene una entrada y una salida y viene a ser todo lo de acá. Es eso, la otra que es presión y acá es volumen. Pero, sí, temperatura y acá es volumen. Pero acá es positivo. Acuérdense que este R es el R entre M, ¿ya? No es el 8.314. Es el R entre la masa molecular. Ahí falta lo más. Sí, falta lo más. ¿Eso? Ahí. ¿Alguien tiene otra duda? Acuérdense de apuntar toda la parte que es lo de ciclos, lo de coeficientes. No sé si les vayan a venir puntos teóricos, pero asumo que sí porque siempre vienen. Vamos a tomar la asistencia ahorita ya, para empezar a resolver el ejercicio siguiente. Ya lo ves, la bonita liga de la celda. Ahorita vimos que el estudiante de Gonzalo, mis apellidos de Mirela, mi grabo el tuyo. ¿Los editas?
sino que todos son fragmentos que están separados, y que podemos juntarlos. Pero necesito cambiarle de formato. Es que no que ahí tiene que cambiar de formato porque o si no, ¿cuándo se va a terminar con 10 gigas de material? Tengo que bajarle un poco la calidad porque si no ya no se subiría hasta la instalación. ¿Cuándo se editó? ¿Este miércoles? Sí, entonces por eso le bajo la calidad. Porque si no, en la universidad quizás Sí, pero hay uno, hay una que te explica recién ahí. O te explica antes de clase. Uno es pesado, 10 es fácil. O sea, 10 puntos fáciles y 10 puntos. ¿Cuál laboratorio no se da? Ah, laboratorio dice que va a haber, ¿no? Sí, pero es un programa. Sí, es para hacer todo. Y eso que dice que después vamos a subir todas las notas. Ya, el código es 274378. Lo voy a apuntar, ¿ya? Ese es el código. Cristian, ¿por qué editas los videos? No lo sé, o sea, tengo que juntar todos los fragmentos y luego bajarle la calidad. O sea, hubo un caso que tuve que editarlo con César. Porque me pidió que había una parte que... Y luego nos vamos porque siempre hay clases fuera y la profesora nos espera. Verá, nos tenemos que mover. Sí. Voy a necesitar batería, ¿no? ¿Por qué? Bajo en batería, no carga. El cargador está mal. Desde el tubo. No, sí, justo esto acaba de quedar grabado. Rayo. No, variaba. Por el flujo máximo. Entonces era Es imposible. Ajá, pero es que confunde con el imposible imposible, ¿no? O sea, ponlo como imposible es como X, no se puede. Yo lo he cambiado así, siempre cuando es imposible como no se puede, cuando es posible se puede. Porque si no te confundes. Ya, chicos, ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Habían hecho análisis de segunda ley para su presentación, ¿no? Lo hicieron al toque porque creo que no habían hecho entropía en esa semana o estaban empezando a ver entropía para la semana de ellos, ¿no? Sí. Ya, chicos, empezamos a plantear este problema y lo resolvemos en otro salón, ¿ya? Si ven o bajo esto. Es que esto nunca bajo cuando quiero bajar. ¿Ya ven? Ya no importa. Dice, un practicante de UTEC está analizando el calentamiento isobárico del agua contenida en un cilindro en monopistón sin fricción. Inicialmente, el cilindro contiene 4 kilogramos de agua a 5 bar y 100 grados Celsius. Durante el proceso de calentamiento se suministra energía en forma de calor hasta que todo el agua líquida dentro del tanque se evapora. Te pide determinar el trabajo desde o hacia el agua y la energía suministrada en forma de calor, y luego te dice estimar la entropía generada si la temperatura de la superficie de la fuente de calor se encuentra a 151.9 grados Celsius durante todo el proceso. En la parte C te dice cuál crees que sería la principal fuente de reversibilidad, está bien fácil. Y la última te dice si una fracción de la energía suministrada al agua es a través del agitador y los estados iniciales y finales son los mismos. La entropía generada en este proceso sería mayor, menor o igual que la estimada en la parte B. Ahora, deben darse cuenta varias cosas ya. Se sabe que cuando es gas ideal, yo uso la fórmula de Cp, el logaritmo neperiano de las temperaturas, menos... ¿está bien esto? ¿Sí, no? Sí, no. Ah, la verdad. Y el otro es lo mismo, pero con el signo positivo
jóvenes, ¿cierto? Ya, ustedes tienen que darse cuenta de dos cosas. Cuando tienen el balance de entropía, hacen lo mismo que segunda ley como llaman la entalpía. Para hallar la entalpía, ¿qué necesitaban? Fijar el estado, ¿cierto? Y así era en sustancia pura, veía si estaba en vapor saturado, vapor sobrecalentado, en líquido saturado, o si estaba en líquido comprimido, le buscaban a la temperatura, ¿cierto? Le aproximaban temperaturas. Si era mezcla, ¿qué hacían? Usaban esto. En ese HHF más X por HG no es HF, ¿cierto? En la parte de la entropía van a hacer lo mismo, ¿ya? Acuérdense. Y en un caso que les pidan, no sé, determinen la calidad de la entropía, si se sabe que tal cosa, y les dan este valor, saben que teniendo una propiedad, como saben que es mezcla y que le dicen calidad, determinen la calidad, esto y esto yo lo sé de tabla, ¿cierto? Entonces puedo hallar esto. Acuérdense todo lo que han aprendido hasta ahorita en hito 1 y hito 2, ¿ya? O sea, cómo sacaban las propiedades cuando tenían solamente la presión, sabían que estaba en mezcla. ¿Cómo hacían cuando era un cilindro émbolo pistón? ¿Se acuerdan qué hacían? ¿Se acuerdan lo que yo les decía? ¿Qué hacían cuando no sabían cómo hallar en un cilindro émbolo? ¿A qué recurrían? A un DCL, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con el DCL, ¿qué propiedad podía obtener? La presión, ¿cierto? Y si tenía de repente temperatura, con presión y temperatura, ¿qué podía hacer? Fijar estado, ¿no? Ya. Acuérdense de eso. Luego, en la parte de hito 2, cuando tienen esto, cilindro émbolo, si hay un movimiento del émbolo a presión constante, ¿qué es? ¿Trabajo de qué? Puede ser expansión o compresión. Trabajo de expansión era positivo o negativo. Se expande. Negativo, ¿cierto? Porque se está leyendo trabajo. Y trabajo de compresión, positivo. Imagínense así, para comprimir algo yo tengo que ajustar algo, ¿cierto? Es como si estuviera comprimiendo una tapa, una botella. Imagínense si fuera un émbolo, lo quieren comprimir. Tengo que aplicar fuerza, ¿cierto? Esa fuerza es el trabajo, o sea, es un trabajo de entrada, ¿cierto? Es positivo y negativo. Ahora, en el caso que les den un cilindro émbolo, que tengo una entrada y tengo una salida, acuérdense que yo voy a tomar los flujos másicos con la entalpía, que en esa entalpía va a estar mi energía interna y mi trabajo de flujo, y aparte, si hay un trabajo de expansión, yo lo tomo, ¿ah? No significa de que acá yo ya estoy tomando mi PB, ya no tomo esto. Dense cuenta de eso, ya, porque creo que así les vino en hito 2, o hito 1, 2, no recuerdo. Hito 1, 2 creo, o hito 2, 1, ya no estoy segura. Pero pónganse a pensar bien eso, ya. El trabajo de flujo, ¿a qué se debe? El trabajo de flujo, el PV. El fluido que entra. Claro, al fluido que entra, ¿cierto? Es como les dije que se imaginen una vez, tienen una botella de agua, imagínense las moleculitas como circulitos, bien ordenaditas. Está entrando el segundo flujo. Esa moleculita que entra empuja esta, la empuja para acá y entra acá, ¿cierto? La que está entrando. Y así todos se empujan y hay un trabajo de flujo por ese flujo mágico que ha entrado, ¿cierto? Eso va a haber siempre que haya masa que está entrando, ¿ya? Ahora, el trabajo de expansión no está considerado como el trabajo de flujo. O sea, el trabajo de flujo que yo lo tomo con los flujos másicos es diferente al trabajo de expansión de mi sistema, ¿ya? Porque esto es correspondiente al sistema en general y esto es correspondiente solamente a los flujos másicos, ¿ya? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Qué otra duda así general tienen sobre hito 2 o hito 1? Para aclararles rápido y empezar a plantear el ejercicio. ¿No? ¿Todo está claro? Les preguntan ciclos, todo eso saben, ¿sí? Levanten la mano con confianza, ¿ah? Si no tienen ninguna duda, ¿no? Ya. Ya. ¿Qué entienden por el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Es un cilindro émbolo, ¿cierto? ¿Es un sistema abierto o es un sistema cerrado? Chicos, ¿es un sistema abierto o un sistema cerrado? Ya. ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que hay adentro? O sea,
isobárico. Cuando ya me dicen que es un calentamiento isobárico, yo sé que es un cilindro émbolo, ¿qué es lo que me imagino? ¿Un trabajo de qué? De expansión o compresión, ¿cierto? Ya. Inicialmente, ponen sus consideraciones cilindro émbolo, se desprende la fricción. E inicialmente me dicen que el cilindro contiene una masa de 4 kilogramos a una temperatura y una presión de 5 bar y una temperatura de 100 grados Celsius, ¿no? ¿Cuál es la sustancia? Agua. Ya. Durante el proceso de calentamiento se suministra energía en forma de calor. O sea, hay un flujo de calor de entrada, un calor de entrada en este caso, hasta que todo el agua líquida se evapore. O sea, mi estado 1 es este y mi estado 2 es cuando el agua se evapora. ¿En qué estado está si me dicen que se evapora? Y en este estado yo sé, tengo otra propiedad si me dicen que el calentamiento es isobárico. La presión, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago primero? O sea, yo pongo todos mis datos en mi problema, en mi hoja del examen. ¿Qué es lo que hago luego? 5 estados, ¿no? En el estado 1, si está agua a 5 bar y 100 grados Celsius, ¿en qué estado está? ¿Líquido comprimido? ¿Sí? Ya, líquido comprimido. Este está en vapor saturado, ¿cierto? Ya, entonces yo ya sé que este está en líquido comprimido. Voy a buscar, haciendo a las temperaturas todas mis propiedades, ¿cierto? Aproximando al líquido saturado. Ahora, aquí sé que está en vapor saturado, ¿no? Ya. Entonces, en la parte A me dicen, el trabajo, ¿cómo creen que puedo hallar el trabajo desde o hacia el agua? ¿Cómo hay el trabajo? ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo hay el trabajo, chicos? Ya no respondan ustedes, ¿ya? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo hay el trabajo? Presión por variación de volumen, ¿cierto? ¿Ven cómo es importante apuntar todo esto? ¿Por qué? Porque si yo no hubiera sabido cómo era el trabajo, ¿qué es lo que hubiera hecho? Hacer mi balance de energía, ¿cierto? ¿Y qué me está quedando como incógnitas en el balance de energía? El calor y el trabajo. Y ustedes me han dicho, ay, pero no puedo hallar nada. Ya, me voy a segunda ley para hallar el calor y luego hallar el trabajo, ¿cierto? Ya. ¿Pudieron haber hallado por segunda ley el calor? No, ¿cierto? Porque yo voy a necesitar qué cosa, la entropía generada, bueno, la temperatura de frontera. Bueno, si la veían en la parte B se las daban, pero no sabía la entropía generada y tampoco sabían como que exactamente si las demás cosas, las demás propiedades, ¿entiendes? Y tampoco podían hallar el calor, ¿cierto? Entonces, viendo esto y viendo que sé que desde que veo que es un émbolo y me dicen que hay un trabajo a presión constante, yo ya sé que hay un trabajo de expansión o compresión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para hallar ese trabajo? Ese trabajo va a ser presión por variación de volumen. Esto lo tengo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hallar? Los volúmenes. El volumen 2 y el volumen 1. ¿Cierto? ¿Cómo puedo hallar esos volúmenes? Bien fácil. Volumen específico es volumen entre masa. Entonces, volumen es volumen específico por masa. La masa la tengo, sí, en los dos estados se mantiene constante porque el sistema es cerrado, ¿cierto? Ya. Como la masa es constante, ¿puedo hallar los volúmenes específicos? Sí, porque ya fijé estado, ya vi que estaba en qué cosa, líquido comprimido acá y acá en vapor saturado, ¿cierto? Puedo hallar los volúmenes específicos. Ahora, teniendo los volúmenes específicos y como ya sé la masa, ¿puedo hallar los volúmenes? Sí, ¿cierto? ¿Y puedo hallar el trabajo de expansión o compresión? Sí, ¿no? Y ahí esa era una parte de la pregunta. ¿Qué hora es para ver si? 50. Pero en 4 minutos nos vamos porque siempre la vamos. Mejor vamos, ¿ya? Porque la profesora siempre nos mira con una cara de... A menos que hagamos esto rapidito. ¿Qué? Pero es reemplazar, o sea, lo hacemos allá rápido si quieres. Bueno, espero tener batería ya. No ¿Puedes roleamos enchufarlo? ¿Puedes enchufarlo? después.
Entonces dijimos que para el trabajo es presión por relación de volumen, ¿cierto? Acuérdense que esta presión, ¿en qué unidades está? Kilopascales. Ahora, entonces vamos a hallar volumen 2. Voy a tratar de hacerlo muy ordenado para que le tomen foto, ¿ya? Ya, el volumen 2, ¿cómo le llamamos? Dijimos. Volumen específico 2 por la masa, ¿cierto? El volumen específico 1 por la masa, ¿cierto? Y ahora, la masa es la misma, ya dijimos, porque el sistema que es un sistema cerrado. Entonces, el volumen 2 va a ser 1.0435 por 10 a la menos 3 por 4, y el volumen 1, no, perdón, eso nos hemos equivocado en el valor. Aquí el volumen específico 2 es 0.3749 por 4, que es el volumen 2, y el volumen 1 va a ser 1.0435 por 10 a la menos 3 por 4. Entonces, ¿cuánto salen cada uno de esos volúmenes? Volumen 2, ¿cuánto sale, chicos? 1.4996 metros cúbicos. Y volumen 1, ¿cuánto sale? Ya, si el volumen 2 es mayor que el volumen 1, ¿es trabajo de expansión o compresión? Expansión, ¿cierto? ¿Y cómo pudieron saber eso sin necesidad de ver los volúmenes? Signo. No, ya, o sea, sin necesidad de ver la formulita de trabajo, el trabajo de expansión o compresión, ¿cómo pudieron verlo? Porque saben que está pasando de estado, ¿qué cosa? Líquido, ¿a qué estado? A vapor. ¿Y qué pasa cuando, en su tetera, cuando pasan del estado natural, cuando llenan el agua a vapor, que es cuando hierve? Empieza a sonar, ¿cierto? ¿Por qué suena? ¿Por qué creen que suena? Ya cambió de estado. Ya, el cambio de estado, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya las moleculitas están así medio loquitas y están, el agua está así, ¿cierto? Se está moviendo parcialmente porque y está queriendo que se abra la tapita, ¿cierto? Entonces, si evalúan eso en un cilindro de envuelto, ¿qué está pasando? ¿Qué creen que estaría pasando? ¿Aumentando el volumen o disminuyendo? Aumentando, ¿cierto? Ya, entonces, evaluando el trabajo de expansión, la presión que unidades dijimos que estaba kilopascal. Entonces, ¿cuánto es? 500 kilopascal por variación de volumen. Acuérdense que es 2 menos 1, ¿ya? Entonces, 1.4996 menos 0.004174. Entonces, ¿cuánto sale el trabajo? ¿317 puntos? 313 kilojoules. Y ya tenemos ahí el trabajo de expansión. Ahora, si revisan las diapositivas que les he enviado, ¿qué nos pedía en la segunda parte de la pregunta A? La transferencia de energía en forma de calor. ¿Cómo hallo eso ahora? Primera ley, ¿cierto? Variación de energía en el sistema es igual a energía de entrada menos energía de salida. Ahora, solamente puedo tener como entrada calor y trabajo, ¿cierto? Y tengo justamente calor y trabajo, ¿no? Yo les pregunto algo, ¿considero el sistema estacionario o no? ¿No? Ya. Es transitorio. Esto es diferente de cero. Entonces, esto va a ser la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1, ¿cierto? Porque la masa es constante y se simplifica, ¿no? Ahora, si yo sé que hay un calor de entrada y hubo un trabajo como esa expansión de que es de salida, y yo quiero hallar esto, a esto le sumo el trabajo, ¿cierto? Sí. Y puedo hallar el calor de entrada. Esta magnitud la tengo. Sí, es lo que hemos hallado acá, ¿cierto? Esto de acá lo puedo tener, sí, porque ya definí estados y puedo sacar de tabla, ¿cierto? Entonces, la energía interna 2, ¿cuánto es? Si sé que está en vapor saturado a 5 bar. 2561.2 menos la 1, que es líquido comprimido. 400
418.94 más, porque acuérdense que si estaba negativo en el otro lado y pasó como positivo, no es que sea positivo el trabajo de salida, más el 747.713 y es igual al calor de entrada, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos sale el calor de entrada? $9.316.753 en unidades kilojoule. Y esa era la pregunta A. Ahora, en la pregunta B, ¿qué es lo que era lo que decían? Estimar la entropía generada si la temperatura de la superficie de la fuente de calor o la temperatura de frontera es 151.9 durante el proceso. ¿Qué es lo que hago para ir a entropía generada? Espera un momento, Sofía, para... ¿Vas a tomar foto? ¿Ya? ¿Qué está? Ojalá hubiera grabado para moverla. Sí, lo había cerrado. Ya. Ahora, ¿qué es lo que me piden entropía generada? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago? Segunda ley. Parece la entropía en el sistema es igual a la sumatoria de los flujos de calor entre la temperatura más la entropía generada, ¿cierto? Porque es un sistema cerrado donde hay flujos máximos. Ahora, como el sistema no es estacionario, este viene a ser lo mismo. La masa por la entropía 2 menos la entropía 1. Este calor que era de entrada, ¿cierto? Como es positivo, pasa a negativo sobre la temperatura de frontera, va a ser igual a la entropía generada, ¿cierto? La masa es 4 kilogramos. ¿Cuánto es la entropía en el estado 2 si estaba en vapor saturado a 5 bar? 6.8212. Y la entropía 1 si estaba en líquido comprimido a 5 bar y 100 grados Celsius, 1.3069. Ahora, el calor que la magnitud del calor, ¿cuánto fue? 9.316.75. ¿Y qué temperatura de frontera le pongo? Los 151.9 que me dan, ¿cierto? Más los 273, que es 424.9. Y eso va a ser igual a la entropía generada. Acuérdense, siempre usen la temperatura en Kelvin acá. Si lo usan en Celsius, va a ser diferente, miren. Si dividieran esto o si dividieran sobre esto, ¿ya? Entonces, la entropía generada, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto sale la entropía generada, chicos? $0.13027. ¿En qué unidades? Ya, ahora si les dicen interpretar este resultado, ¿qué dirían? Que el proceso es posible, pero presenta irreversibilidad, ¿cierto? Ya. Ahora, en la parte C nos dicen, ¿cuál cree que sea la principal fuente de reversibilidad? Bien fácil. La parte de calor, ¿cierto? Ya. Y en la parte D nos preguntan, si una fracción de la energía suministrada al agua, y mira, lo leo bien lento ya para que lo entiendan. Si una fracción de la energía suministrada al agua es a través del agitador y los estados iniciales y finales son los mismos, la entropía generada en este proceso será mayor, menor o igual en la parte B. Igual. ¿Por qué? ¿Quiénes dicen igual? No depende solo de los estados. Entropía generada. La entropía generada sí depende del proceso. Pero dense cuenta, mira, analicen el balance de entropía. El agitador, ¿como qué creen que está entrando? ¿Como trabajo o como calor? Es trabajo, ¿cierto? Ya, y aquí en mi balance de entropía, yo uso el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no es una fuente de reversibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿creen que cómo sería la entropía generada? Igual, ¿cierto? No, porque mayor. Mira, el agitador, o sea, estás agitando, estás añadiendo trabajo a tu sistema, ¿cierto?
La parte del calor es un agitador o es en vez del calor del agitador. Claro, lo reemplazo por un agitador. A ver, Entonces ya no hay calor, ¿sí? no. O sea, si una fracción de la energía suministrada al agua es otra. Ah, no, miren. Si una fracción de la energía suministrada al agua, o sea, de una fracción de esto, es a través del agitador. O sea, de esto póngale que 8000 sea el calor de entrada y los 1316 que quedan, kilojoules, sean del agitador. ¿Ya? O sea, si yo acá hago mi balance de entropía, yo tengo que cambiar solamente la magnitud de esto, perdón, energía, pero lo demás sigue siendo igual, ¿cierto? Yo solo tengo un trabajo de entrada que va a ser esto, ¿cierto? Ya. Te dicen que los estados iniciales y finales son los mismos. La entropía generada sería mayor, menor, igual. ¿Cuánto sería en ese caso? Claro, miren, evalúen esto. Esto está, ¿qué está haciendo acá? Esto disminuye, ¿cierto? Ahora, si esto disminuye, esta magnitud, ¿cuánto sería? ¿Mayor o menor que la inicial? Menor, ¿cierto? Y si estoy restando menos, ¿cuánto sería esto? Mayor, ¿cierto? Sería un mayor valor. Entonces, ¿qué es lo que pondrían ahí? Que la entropía generada sería, ¿qué cosa? Mayor. Ya, fíjense bien, mira, nos habíamos confundido al inicio. Y ahí esta era toda la pregunta en sí. Como se dan cuenta, no es complicada. Lo único que tenían que ver era que eso no lo tenían que sacar de un balance de energía, sino que desde que le dicen que es un cilindro en volumen y presión constante, saben que trabajo es presión por variación de volumen, ¿cierto? Ya llevaban esto, ya hacían el balance de energía y podían hallar, ¿qué cosa? El calor. Luego del calor ya hacían su balance de entropía, llevaban la entropía general, el estado inicial, y las dos otras preguntas eran teóricas para que analicen bien, ¿ya? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿No? O sea, no es si entra menos calor al sistema, va a haber mayor entropía generada. ¿Qué cosa? Lo que entendí, o sea, está Ya, lo que pasa es que te dicen que de esta energía suministrada, es la energía es la energía que se entrega. Si ese es 9316, póngale que sean 8000, este calor de entrada, como un calor, pero los otros 1316 son por el trabajo del agitador. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener una menor magnitud de calor, ¿cierto? La magnitud va a ser menor que la inicial porque le estoy quitando una fracción para ingresar la forma de trabajo, ¿cierto? Ahora, si la magnitud del flujo del calor es menor, yo sé que ese es un calor de entrada que está pasando como negativo porque es positivo o negativo. Esta magnitud va a ser menor, ¿cierto? Si esto es menor, este resultado, ¿cuánto sería? Menor también, ¿cierto? Y si esto es menor, esto en general, este X es menor, o sea, disminuye que el inicial, ¿cuánto sería todo? Mayor, ¿cierto? Porque le estoy quitando menos, ¿cierto? ¿Entiendes? Claro, porque le estoy quitando una cantidad menor, porque esto ha disminuido. O sea, el calor de entrada, mientras más calor de entrada haya, menos se está generando. Claro, ajá, porque yo le estoy quitando eso, ¿entiendes? Porque es un calor de entrada. Es como si fuera entropía. No, es que eso es, acuérdate que esa es entropía generada, no es la entropía. O sea, la entropía obviamente si tú le evalúas así, evalúalo acá, mira, la entropía 2 es mayor que la entropía 1. Bastante razonable, ¿por qué? Porque acá estaba en líquido y acá estaba en vapor. O sea, hay mayor desorden molecular porque estaba en qué estado? En vapor saturado, ¿cierto? Ya, esto sí es mayor, sí es bastante razonable decir eso. Pero esto depende del proceso en general, ¿entiendes? O sea, eso no le puedes decir que se aumente la entropía en el estado 2, el otro va a disminuir. No, tienes que evaluar todo, ¿ya? En este caso, como esta magnitud es menor y yo estoy quitándole algo más pequeño, esto va a ser mayor. Entonces, cuando yo proporciono una parte de la energía suministrada en forma de calor en trabajo, la entropía generada es menor. No, perdón, mayor. ¿Ya? O sea, hay más irreversibilidad. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Sí entienden? Ya.
Y ahora la otra pregunta, voy a borrar primero el ejercicio. ¿Ya? Repítelo. ¿Qué? Repítelo. ¿Qué lo repito? ¿Quieres el otro ejercicio? Ya, es el otro ejercicio. Sonríe. Tiene... Voy a hacer el sistemita rápido, ¿ya? Sonríe. Ya, Mirela va al 70%, pero como el de Gonzalo está tomando una hora, supongo que Mirela tomó otra hora. ¿Qué felicidad? Es el de Gonzalo. Las figuras desde la clase, desde la hora de Mirela. ¿La hora de Mirela? Desde que acabó Mirela. Ah, entonces rápido, no, pero una hora en primero y paña. Va a ser hora y media para seguir el de Gonzalo. Ya chicos, esta pregunta dice, mira, este es el sistema que te dibujo ahí. No sé si logran entender, pero es un huevo en una olla, ¿ya? Y te dice que un huevo se puede aproximar aproximadamente a una esfera que tiene 6 centímetros de diámetro. El huevo está inicialmente a una temperatura uniforme de 4 grados Celsius, o sea, su temperatura inicial es igual a 4 grados Celsius. Y se pone en agua hirviendo a 98 grados Celsius, o sea, la temperatura del agua es 98 grados Celsius. Asumiendo que durante todo el proceso la temperatura promedio del agua no cambia y tomando como propiedades la densidad del huevo como 1020 kilogramos por metro cúbico y el calor específico a presión constante como 3.32 kilojoule kilogramo por grado Celsius, se pide a hallar la energía transferida del huevo hasta que éste alcanza 65 grados Celsius, o sea, la temperatura 2 va a ser igual a 65 grados Celsius. Y te pide hallar la energía transferida. ¿Qué es lo que hago? Chicos, ¿qué es lo que hago? Primero que nada tomaríamos el agua como la frontera. Ya, ¿quiénes dicen qué sistema tomaría? Este, ya. Chicos, no pueden. Ese es el huevo, el de ahí. Y te están pidiendo hallar la energía transferida del huevo. No, la energía transferida al huevo hasta que alcanza los 65 grados Celsius. Te piden energía transferida de este sistema hasta que este alcanza esa temperatura. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál sería mi sistema? ¿Solamente el huevo o todo el huevo con el agua? Solo el huevo, ¿cierto? Y asume que está bien pegadito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar la energía transferida? Balance de energía. Pongo balance de energía en el sistema es igual a energía de entrada menos energía de salida. Ya, ahora, yo les pregunto algo. El sistema, o sea, el huevo de acá, ¿es estacionario o transitorio? ¿Quiénes dicen que es estacionario? ¿Todos están seguros que es transitorio? ¿No que está entrando constantemente calor al huevo hasta que llega a 65 grados? No, por eso, pero quiero que todos lo entiendan. ¿Quiénes dicen? ¿Alguien tiene dudas con que es transitorio? ¿Todos entienden por qué es transitorio? ¿No? Ya, ¿por qué es transitorio en general? A ver, alguien que explique. ¿Cuál es la definición de transitorio y estacionario? Estacionario es cuando las propiedades se mantienen constantes en el tiempo, ¿cierto? Ya. Y transitorio es cuando esas propiedades están cambiando, o sea, dense cuenta que si el huevo se está Cuando es estacionario, las propiedades están constantes en el tiempo, pero no durante los procesos. Claro, no. O sea, porque de repente, yo, como les he dicho antes, o sea, tienen, no sé, este es mi sistema, está entrando y saliendo temperatura. Imagínense que es una secadora, ¿ya? O sea, la secadora que sale aire caliente, entra el aire a temperatura ambiente, que es 20 grados Celsius, y está saliendo el aire a una temperatura aproximada de 42 grados Celsius, ¿ya? Y acá, o sea, si yo evalúo
póngale que el aire, aquí está, tengo la resistencia esta que me va a hacer que me caliente el aire, ¿ya? Si yo evalúo en estos puntos, este aire de repente aquí va a estar, si evalúo en este punto de repente 20 grados Celsius, ¿cierto? Porque todavía está la temperatura que entró del aire, ¿cierto? Pero si yo evalúo de repente este punto, de repente aquí ya va a estar a 38 grados Celsius, ¿cierto? Aquí. Y ya aquí va a estar a 42, ¿cierto? Porque va a ser a punto de salir. Si bien hay una variación de temperatura desde el aire que inicial que ha entrado hasta el que ha salido, si yo evalúo en este punto, o acá, ¿se han mantenido constantes o no? Sí, ¿cierto? Porque no le he vuelto a brindar una mayor potencia a mi secadora para que me caliente más o le brindo una menor potencia para que me caliente menos, ¿cierto? Esto, el trabajo de entradas es constante, ¿cierto? Si el trabajo de entrada está siendo constante, la temperatura acá y acá va a ser la misma, ¿cierto? Porque siempre está entrando aire a 20 grados, acá siempre la resistencia me está calentando y obviamente si me calienta, acá va a estar el flujo más caliente, ¿cierto? Pese a ello, pese a que acá esté a 20 grados, acá 38 y acá 42, el sistema sí es estacionario, porque yo lo evalúo acá, o lo evalúo acá, o lo evalúo acá, y acá no cambian, a pesar de que la entrada sea 20 grados y la salida sea 42 grados. No se equivoquen, siempre para sistemas abiertos evalúen bien esto, ¿ya? Para sistemas cerrados es más fácil ver cuando es estacionario o no. Pero solamente en este caso ven, ya, esto es un sistema cerrado, no es un flujo másico ni nada, mi temperatura está cambiando, ¿cierto? Entonces la energía en mi sistema va a cambiar, ¿cierto? Porque no está algo que está entrando y saliendo como la secadora que las condiciones se adecúan, ¿no? Esto está variando la temperatura, entonces el sistema es transitorio y estacionario. Transitorio, porque las propiedades acá están cambiando, desde 4 grados a 65 grados Celsius. Y no es debido a flujos másicos. Allá, aquí, cambia debido a flujos másicos, ¿cierto? Porque el flujo másico es adecuado. Acá es diferente, ¿ya? Pero acuérdense, aquí es más sencillo analizar y la parte allá es un poquito más complicado. Ya, entonces, si el sistema es transitorio, ¿esto va a ser igual a qué? Ahora, ¿cómo tomo el huevo? ¿Qué creen? ¿Cómo lo puedo tomar? Ya. Pero en sí, o sea, ¿cómo lo puedo tomar? Acuérdense del aluminio, todas esas cosas, ¿cómo lo tomábamos? Del cobre, como sustancias incompresibles, ¿cierto? En este caso, si el huevo es una sustancia incompresible, el CP es igual al CB y va a ser igual a mi calor específico, ¿cierto? Entonces, esto va a venir a ser como masa por calor específico por logaritmo de periodo de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Corríjame si no es así, ¿sí es así? ¿Sí? Ya. Entonces, ya esta es la parte de la energía, la variación de energía en mi sistema. ¿Qué está entrando? ¿Qué es lo que me piden hallar? Solamente la energía transferida, ¿cierto? Entonces, como no hay flujo másico de entrada, acá sería solamente un calor de entrada, ¿cierto? No sería T2 menos T1 nada más. ¿Qué? Sería masa por calor, por diferencia de temperatura. ¿En esto? No. Para sustancias incompresibles. Ah, perdón. Sí, es que pensé que era entropía. Sí. Es masa, gracias, por calor específico por temperatura 2 menos temperatura 1. El calor específico sí es logaritmo de periodo de temperatura 2 entre 1, ¿ya? Tranquilo, Sofía, quedó grabado. ¿Qué? Tranquilo, quedó grabado. Ya, no importa. La masa, ¿cómo puedo sacar la masa? Ya. ¿Sabemos qué densidad? Es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? La densidad la tengo, ¿el volumen lo puedo hallar? Sí, porque me dicen que qué cosa, que se asemeja a una esfera y me dan el diámetro. Ahora, la densidad es 1020, ¿sí? 1020. Ya, ¿y cómo el volumen de una esfera? 4 tercios qué? ¿Este radio lo tengo? Sí, ¿cierto? ¿Cuánto es el radio? 3 centímetros, 3 centímetros. Acuérdense que lo otro es el diámetro, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale la masa?
¿cuánto? 0.1154. Sí está bien, porque es más o menos... Sí. Entonces ya sabemos que la masa es 0.1154. Sabemos que el valor específico es 3.32, ¿cierto? La temperatura 2 sabemos que es 65 grados Celsius. Y la temperatura inicial es 4, ¿cierto? ¿La diferencia cuánto es? Chicos, porfa. Entonces, ¿cuánto sale el calor de entrada, la energía transferida hacia el huevo para que se caliente? ¿2.337 unidades? Kilojoule. Pues entre 100, son los 3.32 kilojoules, o sea, el CP es 3.32. A 20 puntos. ¿Puedo traducir? ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos el calor de entrada, ¿cierto? Ya, ahora, en la parte B me piden estimar la entropía que se genera debido a la transferencia térmica entre el agua y el huevo. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál es la energía que se genera? Entropía. Espera. Es solamente para hallar la masa. Quiere tomarle foto. ¿Qué es lo que hay yo para hallar la entropía que se genera? Balance de entropía, ¿cierto? Y esto va a ser variación de entropía, que es igual entre sumatorias de los calor entre la temperatura más la entropía generada, ¿cierto? Esto ahora sí es la masa por el calor específico, por el logaritmo dependiendo de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Como el calor de la entrada pasa negativo, ¿cierto? Menos el calor de entrada sobre la temperatura de frontera va a ser igual a la entropía generada, ¿cierto? Ahora, ¿qué temperatura de frontera tomo si no me dan? La del agua, ¿cierto? Nos dice que está a ¿cuánto? 65 grados Celsius. Entonces, 65 es la del 12 luego ya. La masa del huevo, ¿cuánto era? 0.54. Por el calor específico, ¿cuánto es? Ya, la temperatura 2 es ¿cuánto? La temperatura 1, 4. Eso sí está en centígrados. ¿Qué cosa? Ya. Sí, la del agua. Los 98 grados Celsius, sí. El calor de entrada sabemos que es 2337, no, 23.37, ¿no? Sobre los 98 más 273. Pero el calor específico está en kilogramos. No, kilojoules sobre kilogramos por kilo centígrados. Sí, está en kilogramos. Tenemos que ver esto. Tienes que pasarlo. Ujú. No, tienes que pasarlo todo. No, espera. Voy a borrar todo ya, para hacerlo nuevo. Esto es 0.1154 por los, ¿cuánto es? 3.32 kilojoule entre kilogramos por grados Celsius. Ahora por 1 grado Celsius es, espérate, 274, ¿cierto? No, 1. ¿Sí? Por temperatura 2, ¿cuánto era? 4. Ya, entonces, ¿cuánto sale la entropía generada ahí, chicos? ¿Cuánto sale la entropía generada? ¿Hay otro ítem? A ver.
Una pregunta, ¿no decían que era lo mismo kilojoule sobre kilogramo centígrado que kilojoule sobre kilogramo kilogramo? Es que ese es en el caso de cuando es balance de energía, porque tienes una diferencia. Entonces ahí es diferente. O sea, ahí sí tienes que convertirlo. Ahí abajo te decían, asumir que la variación de entropía en el agua. O sea, sí te decían que la temperatura de frontera iba a ser la del agua. La sugerencia no va a entender que la Temperatura de frontera del agua. Sí, eso hemos dicho. la fórmula que es C por logaritmo de las temperaturas es para sustancia en estado. ¿Qué? Esa fórmula es para cualquier sustancia. Incompresible. ¿Cuánto le sale? ¿Dónde le digo? Espera. Ya sé por qué. El logaritmo de periodo antes se me olvidó. ¿Qué? En la parte del logaritmo de periodo no tiene por qué sumarle. Sí. No entiendo. Se eliminan los. Ambos son. Pero será lo mismo, creo. Pero es un diferente. Ah, ya. Es que acá no lo he restado. He puesto 65 más 2734 más 273. Y eso no está bien, pero. No, es que es por esto, es por la conversión que es la misma. Ajá, por esto. La conversión es la misma. Cuando es grados Celsius a Kelvin. Ya, de aquí les digo por qué, ¿ya? Ya, entonces, haciendo eso, ¿cuánto sale la entropía generada? No, 3 puntos y algo no sale. Pero eso no cambia como que la unidad de la entropía generada. Claro, en este caso ya no quedaría. Claro, porque esto es adimensional, ¿cierto? Claro, ajá. Ya, entonces, esto va a quedar el kilojoule sobre grados Celsius, ya no kilojoule sobre Kelvin. Sofía, solo para aclarar, o sea, la variación de entropía, o sea, el S es igual mc por el logaritmo de la diferencia de temperaturas. ¿Qué cosa? La variación de la entropía es igual a la masa Sí. por el C por el N. Ajá. O sea, Pero esto es en el caso que estás en un solo estado. No, ese es en dos estados, aquí se evalúan los dos estados. Ah, Sino que esto es para sustancias incompresibles. El estado 2 lo evalúas acá y el estado 1 lo evalúas acá. mm. ¿Entiendes? O sea, no es para que sea una fórmula, no tengas más y menos como en los otros. No es que sea para En otra un fórmula, estado. sino que en otra fórmula habían hallado Sí. cuánto era la entropía en tal estado, cuál era la entropía en el otro estado y lo restaban. Ah, que eso es diferente. Es el S2, este es masa por CP por logaritmo de periodo de temperatura 2 de temperatura 1 menos R logaritmo de periodo de presión 2 entre presión 1 y la otra es masa por CP por logaritmo de periodo de temperatura es igual menos R logaritmo de periodo de volumen, no, más esto, ¿ya? Pero esto es para gases ideales. Y un ratito, por favor. Esto es para gases ideales. Y en este caso, esto, o sea, no es que tú evalúes esta parte para el estado 1 y esta parte para el estado 2. No. Esto, lo que pasa es que esto viene de una integral, de una cociente de S. O sea, que en la cociente de S, cuando tú integras desde 1 hasta un 2. O sea, tienes una variación. Entonces, esto es correspondiente a esto y a esto. O sea, lo de acá es correspondiente al proceso en sí, lo de acá al proceso en sí. Todo esto junto viene a ser la variación de entropía. Pero no es que este sea en el estado 1 ya, si no hay una salida le borro esto. No. No puede ser directo sacar cuánto es la entropía en el estado 1 y la entropía en el estado 2 y de frente restarlo. Ah, no. Claro, eso es cuando es esta sustancia pura. Eso es cuando... espera un ratito, por favor. Eso es cuando son gases ideales. No lo borres. Para de ahí ¿Entiendes? tomarle una Está foto. desordenado. Ya, vale, ¿lo puedes poner ordenado?
Sí, acá se ve a volumen constante. Gracias. ¿Esa era tu pregunta? Ah, porque la conversión es la misma. O sea, no es que conviertes un grado Celsius en 274 Kelvin, no es lo mismo. O sea, esto... No. Es que ya vimos ahorita en página y la conversión de el calor específico cuando está en grados sobre grados Celsius a Kelvin es la misma. En el calor específico, en este caso. ¿Ya? Solamente acá. O sea, pero cuando les dan el... ¿Cómo se llama esto? No. Cuando les dan en kilocalorías, ahí sí es diferente. O sea, pero como acá está en kilojoule, kilogramo igual, este viene a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Qué? La entropía generada sería todo esto. ¿Cuánto sale la entropía generada? Un ratito, espérame. 0.3. Ya, ¿qué dices? O sea, o sea, es como que en la parte de allá, cuando es diferencia de temperaturas, ahí no importa la unidad, pero ahí sí importa, o sea, es lo mismo. Mira, lo que pasa es esto, Ya, cuando es balance de energía no te importa, o sea, sí te importa, pero no lo tomas en cuenta porque como es la variación en Kelvin, en Fahrenheit, en Celsius, va a ser la misma. Siempre, ¿ya? En este caso, en el caso que esto me hubieran dado como kilocal, entre kilogramos o grados Celsius, ahí sí tengo que hacer la conversión, porque la unidad de energía es diferente, ¿ya? Pero en este caso, de grados Celsius, búscalo en internet, búscalo en un libro, no sé, para ver yo también recién me entero, pensé que se hacía la conversión, entre kilojoule, kilogramo por grado Celsius a kilojoule sobre kilogramo Kelvin es la misma, la magnitud es la misma, ¿ya? Búscalo cuando vayas a tu casa porque no te quede la duda, ¿ya? Entonces, la entropía generada nos queda 0.013, ¿ya? Y bueno, ya ese era el problema en general, o sea, solamente tenían que analizar qué cosa, ver qué sistema tomar. ¿Por qué? Pero ustedes se dan cuenta también porque si tomaban todo el sistema, ¿qué pasaba? Si tomaban el sistema general, acá nos faltaba qué cosa, la masa de agua, porque no teníamos ni siquiera el volumen de la olla, porque la densidad la podemos sacar de tablas o podemos asumir que es tanto, ¿cierto? Porque es cerca de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Y, o sea, no podíamos evaluar como sistema todo en general porque me faltaban datos, ¿cierto? Y otra cosa, ¿por qué? Porque solamente me pedía la energía transferida hacia el huevo, no me pedía la energía transferida en el proceso, ¿cierto? Si me hubieran dicho en el proceso, si hubieran analizado qué cosa, todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que analicé primero? Primero vi, no sé, me dicen que una esfera con tanto de diámetro me pedí la energía transferida y ¿qué hago para hallar energía? Balance de energía, ¿cierto? Primera ley. Ya, sabía que era sustancia incompresible, Cp es igual a Cv, que es igual al calor específico. Usaba esta fórmula, la que hemos usado en I2. Luego hallaba el calor. Sabía que el sistema era transitorio, por lo que ya vimos anteriormente, es un sistema cerrado y la temperatura está variando constantemente por el calentamiento. Entonces, en el proceso es un sistema transitorio. Luego, le evaluamos la parte para ver la entropía generada. Usamos esta fórmula que es para sustancias incompresibles y como era un calor de entrada positivo en la mano derecha, le pusimos como calor de salida. Esta era la temperatura de frontera, no la temperatura del sistema y siempre es en Kelvin, esto sí. Y en este caso, la temperatura de frontera la tomamos como 65 grados porque nos la decían y en parte es porque es donde está mi sistema, ¿cierto? La temperatura acá va a ser la de la olla, ¿cierto? La temperatura de la frontera. Entonces, hallamos la entropía generada y ya está. Este era, creo que el ejercicio no hay otro ítem, ¿no? No. Sofía, es 20 para las 5. ¿Qué? 20 para las 5. Sí, ya voy a tomar esta celda. Entonces, ya mira, la entropía generada, sabemos que acá, esto es kilojoule entre kilogramo grado Celsius, ¿cierto? Dijimos que la conversión de kilojoule kilogramo grado Celsius era la misma cuando la magnitud es la misma cuando quiero usar kilojoule entre kilogramo Kelvin, ¿cierto? Ya, como la magnitud es la misma, si bien yo acá he dejado Celsius aún, acá sería Kelvin. Entonces, ¿en qué unidades estaría esto? ¿En kilojoule sobre qué? Sobre Kelvin.